Hola a todos, bienvenidos. Soy María, profesora de matemáticas. Vamos a hablar hoy y aprender un poquito sobre los números complejos. Hasta ahora hemos estudiado, sabemos que existen distintos conjuntos numéricos, como son los números naturales, los enteros, racionales, irracionales, en general los números reales que abarcan todos esos números que podamos imaginar o pensar, que puedan ser enteros, que puedan ser fracciones, positivos o negativos. Pero ¿qué ocurre? Que llega el momento en el que, por ejemplo, estamos hallando las raíces de un polinomio, o lo que es lo mismo también, resolviendo una ecuación, que puede ser una ecuación del segundo grado, y llega un momento en que encontremos raíz cuadrada de un número negativo. Por ejemplo, menos 4. Si yo tuviera, en vez de raíz cuadrada de menos 4, tuviera raíz cuadrada de 4 positivo, pues evidentemente sabemos que los resultados serían más 2 y menos 2. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado, es decir, 2 multiplicado por sí mismo me da 4, y menos 2 multiplicado por sí mismo también me daría 4. Pero ¿qué ocurre si yo me encuentro con un número negativo? Bueno, pues no existe dentro del campo de los números reales ningún numerito que al multiplicarlo por sí mismo me dé un número negativo, al multiplicarlo por sí mismo dos veces. Cuidado que sí podría existir la raíz cúbica, pero lo que son las raíces de índice par de un número negativo no tienen solución dentro del campo de los números reales. Pero ahí aparece lo que son los números complejos. Vamos a ver cómo expresaríamos esto. La raíz cuadrada de menos 4 se podría poner de esta manera. Raíz cuadrada de menos 4 yo lo puedo poner como 4 por menos 1, ¿vale? 4 por menos 1. Esto me imagino que estará clarísimo, ¿vale? Y como tengo la raíz cuadrada de un producto, esto sería raíz de 4 por raíz de menos 1. Sí, claro que seguimos con el problema. Pero si aquí a la raíz cuadrada de menos 1 yo le doy un nombre, esta raíz cuadrada de menos 1 la llamo y ahora explicaré cómo trabajamos con esto. En realidad yo tendría raíz cuadrada de 4 multiplicado por i. Raíz cuadrada de 4 puede ser 2 y menos 2. Y las soluciones aquí serían 2i y menos 2i. ¿Por qué? Porque raíz de 4 puede ser 2 o menos 2. Y como ya hemos determinado, hemos definido raíz de menos 1 como el número i, pues ya tiene solución. Es decir, que cuando nos vemos ya perdidos también se aplica, por ejemplo, el logaritmo de ciertos números, y no solo con raíz cuadrada, sino puede pasar con raíz cuarta, cualquier raíz de índice par. ¿Por qué? Porque no hay ningún número que al multiplicarlo por sí mismo 2 veces, o 4 veces, o 6 veces, me dé un número negativo. No hay ningún número que al multiplicarlo por sí mismo un número par de veces me dé negativo. Por ejemplo, imaginaos que tengo raíz cuadrada de menos un quinto. No pasa nada que 5 no tenga una raíz exacta. Si fuera más un quinto, pues sí existiría, aunque no me diera un número entero. Pero si tengo menos un quinto, estamos en el mismo problema de ahí. De manera que vienen a ayudarnos a salir de estos problemas los números imaginarios o números complejos. Y los definimos de esta manera. El conjunto de los números complejos se pueden expresar de esta forma. A más B por I, donde A y B pertenecen al conjunto de los números reales. Y el número I ya sabemos que lo definimos como raíz de menos 1. Pongamos un ejemplo. 2 más un séptimo de I. Esto es un número complejo. Menos 1 más 3i. También es un número complejo. ¿Aquí qué ocurriría? Decimos, sí, esto es un número complejo. Es 2i, claro. 2i yo lo puedo poner como si fuera 0 más 2i. ¿Vale? Menos 2i lo puedo poner como 0 menos 2i. Todo esto que he escrito aquí son números complejos o imaginarios.
Lo que ocurre es que en nuestras soluciones anteriores, al ser la a ser 0, esto se llamaría un número imaginario puro, porque no tiene parte real. De esta manera, a es la parte real del número y b es la parte imaginaria. Entonces, teniendo en cuenta esto sería un número imaginario puro, o sea, 2i, porque no tiene parte real. Ah, pero también yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo tener el número 3, yo lo puedo poner como 3 más 0 por i, con lo cual 3 es un número real, un número entero, en este caso, pero yo puedo tener 8,5, lo puedo poner como 8,5 más 0 por i, pues también se puede poner como si fuera un número complejo. O sea que cualquier número real está contenido en el conjunto de los números complejos, con lo cual podemos concluir en que los reales son un subconjunto de los complejos. Bueno, hasta aquí de momento la definición de lo que son los números complejos. Vamos a ver ahora qué otras maneras tenemos de expresar un número complejo, qué operaciones podemos hacer con ello y qué propiedades cumplen. Voy a intentar resumirlo lo mejor posible para que no resulte muy aburrido. Entonces, una de las definiciones es esta. Conjunto de los números complejos son expresiones de este tipo, donde A y B son números reales, y la I ya sabemos que la hemos definido como la raíz cuadrada de menos 1. Bueno, vamos a ver más cositas sobre los números complejos. Aparte de expresarlo en esta forma A más BI, donde repito, A y B son números reales y ya sabemos que la raíz cuadrada de menos 1, A es la parte real, B la parte imaginaria. Esta forma de expresar un número complejo se llama forma binómica. También los números complejos se pueden expresar como pares de números reales ordenados. O sea que puede ser un par de números reales ordenados, es decir, ordenado que la primera coordenada sea la parte real y la segunda la parte imaginaria. Bueno, esto se puede representar gráficamente. ¿De qué manera? Si hemos dicho que pueden ser pares de números reales, imaginaos que aquí este es el eje de las X, el eje de las Y, esta es una recta real, otra recta real, ¿vale? Son los ejes de coordenadas. Esto es A, y la parte imaginaria se puede representar sobre el eje de las Y. Parte real sobre el eje de las X y parte imaginaria sobre el eje de las Y. Bueno, pues nosotros sencillamente vamos a ver la representación gráfica en el plano de un número complejo. Sería este punto, el punto A, B. Estaría aquí. Como he dicho, el punto A, B. Este es el número complejo. Bueno, normalmente el número complejo AB lo puedo llamar Z, ¿vale? Un número complejo de este tipo. Aquí estaría en forma binómica y aquí estaría en forma de pares de coordenadas. Bueno, vamos a ver. El número complejo, si yo le llamo a este punto aquí, le puedo llamar P, y este punto le puedo llamar O, esta distancia que existe, OP, es lo que nosotros podemos llamar el módulo de Z, del número complejo. Esta distancia aquí. Pero si os dais cuenta, aquí tengo un triángulo rectángulo, que hay un ángulo alfa, ¿vale? Un ángulo agudo en general, bueno, podría ser un ángulo recto, bueno, puede tener distintos valores, pero tal y como lo estoy dibujando aquí, si este es un triángulo rectángulo, esta es la hipotenusa, o sea, OP es la hipotenusa, que es lo que yo le voy a llamar módulo de Z, y A sería el cateto contiguo, y la distancia de aquí a aquí, voy a hacer un poquito mejor el gráfico, B lo traslado aquí, esto sería B. Esta distancia es B y esta distancia es A. Pues por el teorema de Pitágoras,
la hipotenusa al cuadrado, o sea, OP al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado, o sea, A cuadrado más B cuadrado, de donde OP sería la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Esto por el teorema de Pitágoras. ¿Qué ocurre? Que OP, he dicho que esta distancia desde este punto hasta el punto P, pues es el módulo del número complejo z, con lo cual el módulo de z es la raíz cuadrada positiva de A cuadrado más B cuadrado. De esta manera tengo definido el módulo del número complejo z, que tiene de parte real A y parte imaginaria B. Bueno, de aquí puedo deducir lo siguiente. Esta en forma de par, cartesiana, forma binómica, pues vamos a dar otra forma, otra manera de expresar un número complejo, que la voy a llamar forma trigonométrica. Vamos a ver en qué consiste. Como yo ya conozco su módulo, resulta que el ángulo alfa es lo que se llama el argumento del número complejo z, ¿vale? Entonces, si yo pongo la definición de seno y coseno, puedo hacer una expresión ahí muy interesante que va a ser la forma trigonométrica de expresar un número complejo. Veamos. Si yo pienso en este ángulo alfa, el seno de alfa es igual a ¿quién? A cateto opuesto partido hipotenusa, o sea, B partido la hipotenusa. La hipotenusa en realidad es lo que hemos llamado módulo de z. Módulo del número complejo, ¿vale? Bueno, coseno de alfa, pues sería cateto contiguo partido hipotenusa. Sería A partido módulo de z. ¿Vale? Entonces, resulta que si yo despejo B aquí arriba y A aquí abajo, tengo lo siguiente. Veamos pues. B sería igual a módulo de z por seno de alfa. ¿Está bien? Y A sería igual, es una sencilla ecuación, a módulo de z por coseno de alfa. Con lo cual, para yo expresar el número A más BI, tendríamos lo siguiente. A más BI sería igual a, que es módulo de z coseno de alfa, más B, que sería módulo de z seno de alfa por I. Si os dais cuenta, si saco factor común módulo de z, pues tendré otra expresión aquí del número complejo. Veamos, voy a borrar aquí un momentito. Tendremos lo siguiente. A más BI es igual a, saco factor común módulo de z, factor común de coseno de alfa más I seno de alfa. Pues esta es la forma trigonométrica de expresar un número complejo, teniendo en cuenta el módulo y el argumento. El argumento, repito, es el ángulo alfa en concreto. Bueno, aquí lo he llamado alfa. Entonces puedo ponerlo en forma de par, un par de coordenadas de números reales ordenadas, forma binómica y forma trigonométrica. ¿Vale? Continuamos con unas cositas más. Dado un número complejo, yo puedo decir que existe su opuesto y que existe su conjugado. O sea, dado un número complejo z igual a A más BI, el opuesto de z sería menos A menos BI. Así de sencillo. Y el conjugado de z, que sencillamente lo puedo expresar así, sería cambiarle signo a la parte imaginaria, A menos BI.
Ejemplos prácticos y concretos. Si yo tengo el número z igual a menos 8 más un medio de i. Bueno, pues, ¿quién sería el opuesto de z? Pues sería 8 menos un medio de i. Se cambia el signo, la parte real y la parte imaginaria. ¿Y quién sería el conjugado de z? Pues el conjugado de z sería cambiarle el signo solamente a la parte imaginaria. Menos 8 menos un medio de i. De manera que ahí vemos que todo número complejo tiene un opuesto y un conjugado. Hasta aquí voy a llegar con esta primera parte de los números complejos y en la siguiente lección, para que esto no se haga muy pesado, os hablaré las operaciones que se pueden hacer con los números complejos. No os perdáis el siguiente capítulo. Muchas gracias y hasta pronto.